examinar. Bueno, preguntas sobre la competencia. La semana pasada entramos en el tema de la competencia y ahí pues, definimos lo que es competencia. Luego de eso pues examinamos cuál es la fuente de los criterios de competencia y fundamentalmente es la ley de la judicatura y la regla de procedimiento civil. Hablamos de que cuando hablamos de competencia no es nada más que las normas que ha establecido fundamentalmente el sistema para que los casos hayan un debido orden y se radiquen donde tienen que radicar. Como todo, pues hay excepciones donde pues, la misma regla 3.2 les indica que por excepción se podría radicar en una sala que no sea competente. Sin embargo, la jurisprudencia fundamentalmente ha establecido que debe ser para casos bien especiales y debidamente fundamentados. Y eso pues que es lo caso a caso, y yo pues así del caso de Lemar que vamos a discutir. Ya te invito para que vean un caso excepcional donde el tribunal permitió que el caso se viera en la sala que no correspondía por unas razones especiales. Realmente lo que está detrás de todo esto es la premisa articulada de que debe cumplirse con las reglas y el principio que establece la regla 3.2, que usted no tenga problemas, radíquelo donde tiene que radicar, porque la excepción es bien extrema. De hecho, ustedes saben el caso de Lemar, que aun cuando el juez quiera hacerlo, para que vean otro caso más donde el Tribunal Supremo fundamentalmente ha limitado esa discreción y le llamó abuso de discreción. Si un juez decide ver un caso y no hay una razón fundamental. Señores, sobre eso ustedes van a ser examinados aquí, la revalida. No olviden esos principios que están en la regla 3.2. Hay que radicarlo donde podría haber excepción. Usted sabe cuál es la excepción que dice. No hay por medio de las partes y la anuencia del juez, pero aún así, realmente, no sé si ustedes lo que están cantando, realmente los tribunales, cuando en los casos reales le quieren plantear que el caso se mueva a otra sala, los jueces son bien frecuentes porque nadie quiere estar en la posición de que le estén provocando e indicando que usted abusó de la discreción. Ahora, hay casos especiales, tiene que ser casos como ese, como el caso del juez Tampón. Ese es el propósito de, hay más casos que ustedes quieren buscar y la examinan. Pero es para que ustedes vean cuál es el principio que los tribunales han estado esbozando, el Supremo ha estado prácticamente ratificando y la situación de excepción. Lo otro, se separarán los adultos de los niños, por eso les dije, si hay preguntas, es que esto ya estamos entrando en áreas técnicas. Ustedes deben haberse percatado que ya dejamos de hablar de lo conceptual, de la jurisdicción sobre la persona, aunque ahí discutimos varios casos. Si ustedes tienen un problema que tienen que contestar y aquí no está nada dado, todo depende de los factos, de los hechos. Pero ya estamos entrando en las áreas técnicas de la regla. Ya hoy vamos a tener que aprendernos el primer plazo que hay que aprenderse de memoria, que es el del traslado. Y por aquí son muchos más. Segundo, saber si ese plazo es prorrogado, no es prorrogado y cuáles son las consecuencias. Pero lo otro que tenemos que aprendernos, como lo están viendo ya, es las cuestiones técnicas que nos está diciendo las reglas. Y en eso ya entramos la vez pasada, por eso digo que hay preguntas. Y la pregunta fue, y lo que básicamente en términos generales descubrimos fue, ¿y dónde radicamos los aspectos civiles? Ya sabemos que el demandante es el que escoge. Ya sabemos que tiene que saber quiénes son los litigantes. Ya sabemos que tiene que evaluar si hay jurisdicción sobre la materia, si es un asunto que se puede ver en los tribunales nuestros. Pero ahora ya tenemos que ir un poquito más allá. Y eso ya es un problema que tiene el abogado, hay que analizarlo, especialmente el demandante, porque tiene que saber, cuando yo voy como dicen por ahí, a parir esa demanda, lo primero que tengo que poner es a dónde está que tribunal que corresponde. De manera que tengo que saber lo que es competencia por la materia, por asunto, por partida. Así que, hablando de cuál es la regla general, básicamente el criterio es el criterio de residencia. Pero ese mismo criterio, de nuevo, vuelve a entrar en lo mismo. La regla general, y empieza hablando de las excepciones. Ese es el mundo donde ustedes van a estar en la madera, en términos de su evaluación, si usted se va a dedicar a esta área. Y no me diga que en el examen parcial, que ustedes no van a tener problemas sobre competencia. A veces es la regla general, a veces la excepción, y la excepción a la excepción. Y ahí pues estuvimos usando la regla 3.5, básicamente lo que dice ahí, línea por línea, oración por oración, en el sentido de examen diagnóstico, pero a la misma vez, por si no lo entendimos, planteándole, mire, esto la jurisprudencia ha resuelto lo que quiere decir agente, lo que quiere decir oficina principal, que la regla no lo define. Y
Y si usted no leyó los casos, la discusión, pues me imagino que fue y leyó o releyó el caso para pues, asimilar bien el contexto. Porque señores, si ustedes están mal en la base y se lo he estado diciendo, y la experiencia me lo indica, por ahí para abajo pues va a estar todo distorsionado, como el fruto del árbol ponzoñoso en los casos criminales. Así que si usted está mal en la raíz, va a tener serios problemas. Así que ahí lo que fuimos fue desmenuzándolo y nos dedicamos más al aspecto de las corporaciones, asociaciones, el caso de Singular, porque es poco técnico esto de que esa gente y el que tiene suspicacia debe de haberse preguntado, ¿y por qué estaban peleando tanto por el concepto de agente? Porque esa era la única manera en que el demandante podía tener ese caso ahí, porque si era un suceso obligado, a Guaynabo, era allá en Bayamón. Y si era por la oficina principal o el centro de operaciones, era allá. Por eso es que los abogados de la parte demandada radicaron una muy buena moción. No cuestionaron el otro caso, el laboral, saben de derecho procesal, porque saben que es un caso laboral, esto hay que verlo en post, pero el otro caso no estaba aclarado eso de agente. Y realmente la mayoría de los abogados que precisamente litigan y representan empresas están bien insatisfechos con ese caso, porque entienden que el Tribunal Supremo hizo una interpretación de agente que prácticamente el demandante puede radicar el pleito donde quiera que haya una sucursal de ese principal. Lo otro importante es que eso fue objeto de un examen. Yo estoy hablando más de sucursales, porque si no hay sucursales la cosa cambia. A menos que ese no sea un caso laboral, pues ciertamente tenemos que ver cuál de las reglas especiales cae. Y si no cae una regla especial, pues entonces hay que radicarlo donde recibe el demandado, es un caso civil ordinario. De manera de que, señores, esto hay que, como dicen por ahí, darle duro y entenderlo bien. Así que por última vez hoy, como pasó con San Pedro, ¿hay alguna duda en tercera ocasión sobre la competencia? Sí, profesor, en esa regla 3.5 que habla también de que si se radica en su centro de operación, oficina principal o agente, si hubieran los dos, ¿qué peso le doy más a cuál? Si tiene un centro de operaciones en Ponce y tiene una oficina principal o el agente está en San Juan. Pues, lo que pasa es que le estoy diciendo que aunque no lo dice ahí, pero si leen bien detenidamente el caso, citan a Hernández Colón, que es el tratadista que ustedes tienen, y básicamente plantean, mire, aquí, como dice el tratadista, es elección del demandante. Lo que pasa es que no se puede salir de ahí. Que no es como el anterior, que le dije, pues si no se sabe pues, la residencia del demandado, o si es un demandado no domiciliado, pues aquí le dice que usted, el demandante lo radica, elección también, pero no tiene limitación. Lo puede, técnicamente lo puede radicar en cualquier sala del Tribunal General de Justicia. Por eso es que es importante saber que aquí, y de hecho el caso dice, mire, no es donde haya dicho aquí la parte demandada. Obviamente ellos quisieran verlo allá, pero es el demandante el que tiene la elección. Lo que hay que ver es si el demandante pues incumplió con la regla. De manera que en ese sentido en particular, si el demandante estaba claro, porque fueron los que argumentaron el caso, pero hoy tenemos que estar claro que cuando habla gente, pues estamos hablando cualquier persona que tenga capacidad representativa. Y en el caso de las corporaciones que tienen diferentes sucursales, y eso ocurre también en la jurisdicción federal, donde quiera que una corporación tenga oficinas principales, centro de operaciones, aunque no sea incorporado, cada uno de esos lugares se manifiesta la corporación. Por lo tanto, no puede venir a alegar que no hay jurisdicción sobre la persona. Usted se beneficia del foro, usted va a ser procesado. Otros 20 pesos es si tiene razón en el caso. Estamos hablando procesalmente para asumir jurisdicción. Así que la contestación que yo le daría ahí, él escoge, y obviamente bajo el criterio de agente, pues era 11. ¿Alguna otra duda? Vamos a retomar, para entonces ir. Yo creo que me había quedado en la 3.4. Yo creo que ahí nos habíamos quedado en estas otras reglas especiales, porque aunque el criterio clave es la residencia, pues tenemos que ver cuál es la esencia. Señores, la clave de todo esto es, vamos a ver la naturaleza de esa reclamación, de ese caso. Y él está diciendo que es un caso de daño. Yo creo que esa la discutimos y discutimos el caso de Segarra, pero tengan cuidado con lo otro. Porque aunque está titulado causa de acción, si es un caso donde estamos hablando de un seguro o de una fianza, se va a radicar donde obviamente recaiga el objeto de ese contrato. Y eso pues trae dilemas. O sea, ahí obviamente la causa de acción debe entender, tenemos que ver, pues obviamente, qué es lo que se está planteando en la demanda. Y
pongo un ejemplo. Si es una demanda donde aquí lo que está es que hay una negación de una cubierta por parte de una compañía de seguro, y digamos que es una propiedad inmueble donde hubo un fuego y la compañía dijo, eso no está dentro, hay un humano criminal, eso no está dentro del contrato de seguro. Y digamos que la propiedad está en San Juan, en Arecibo, pero la compañía de seguro y se hizo el contrato fue en San Juan. De manera que ahí lo que nos está diciendo es que usted tiene que buscar, si es un caso de daño y perjuicio, es donde surge la causa de acción. Pero él no está alegando daño y perjuicio ahí. Él está alegando aquí que la empresa le negó cubierta. Es un caso donde está planteando incumplimiento de contrato por parte de esa compañía. Pues entonces aquí tenemos que ver, ¿y dónde está el objeto de ese seguro? Donde recae el seguro. No es un carro que lo tenga esta persona y lo maneja por toda la isla, pero el carro, según lo que aparece en el contrato de seguro, un carro para asegurar a una persona que ese carro, pues él vive en Arecibo. ¿Lo puedo radicar en San Juan? Bueno, si usted quiere renunciar a ese derecho, pero el demandante tiene que radicarlo donde recae el objeto. De manera que en ese sentido es bien importante saber eso. Mezclado la cosa, porque entonces se sigue complicando. Pero si es un caso donde aquí alegamos un caso de daños y perjuicios, un automóvil, hubo un daño en Arecibo y no tiene que ver nada con el aspecto de que la compañía negó cubierta. Es una demanda contra un demandado que alegadamente le causó daño. Pues entonces no estamos hablando de lo que recae el objeto. Ahí entonces el criterio de que es este caso, ¿qué es la esencia de esa demanda? Eso es lo que usted tiene que buscar. Pues si el caso es de daño y perjuicio, donde surgió la causa de acción. Y ya vemos que aquí ustedes pues ya saben que cuando habla de la causa de acción, ¿dónde surgió el daño? Entonces, yo les di el caso de Segarra porque esto de la causa de acción tiene que tener cuidado. Y entonces el Supremo aclaró, miren, en el caso de Nivelo, no es donde se emitió o se imprimió, es donde tuvo el impacto que están los demandantes. De manera que, señores, es bien importante saber cuál es la regla general, cuáles son las reglas especiales, pero usted tenga cuidado, porque hay casos que usted tiene que ver en los hechos que usted está examinando, de qué es el caso, cuáles son las reclamaciones principales del caso en particular. Y ahí está el caso de Alemán. ¿Cuál era la esencia del caso de Alemán? El caso de Alemán era un interdicto. El Alemán, son los poderosos, es la compañía aquí dueña de ese shopping center, pues quiere sacar a esa guaguita ambulante que está invadiendo alegadamente, según ellos, su propiedad. Ellos entienden porque esa es su propiedad. Entonces, eso hay un remedio que es el interdicto posesorio. Pero ¿cuál es la esencia de esa causa de acción? La causa y la esencia es, el interdicto posesorio es, saque, el tribunal ordene el desalojo de esa propiedad allí. Es decir, es lo que la acción es una real, es una inmueble. Entonces eso nos tira a la otra regla. Y ahí dice que esos pleitos se radican, se tienen que presentar en la sala donde está, pues obviamente el objeto de la acción, o está el bien inmueble. Por eso fue que el Tribunal Supremo ahí dijo, pues, el abuso de su discreción, porque de los mismos hechos surge que esa propiedad ciertamente estaba en Río Piedra, y Río Piedra, y ahí volvió de nuevo, ¿dónde corresponde eso desde el punto de vista geográfico? Corresponde al Tribunal de San Juan, no es Bayamón. Profesor, pero está el convenio de las partes, la anuencia. Fíjense lo que dijo el Supremo hoy. Esa no es una razón de peso. Fíjense que está la regla del Supremo. No. Fue un abuso de discreción. Esos no son los casos extraordinarios. El Supremo no nos ha dicho mucho cuáles son esos casos especiales, pero usted tiene que ir examinando. Y me parece que nadie tiene duda, en contrapeso, lo que se resolvió en el caso Campo Amor, donde dejarlo allí, y al mismo vamos a entrar, pues el tribunal dijo, no, sabemos que se la sabe con competencia, pero hay uso, pero imagínense, hay 5 jueces, o no sé cuántos jueces había ahí superiores, y eso uno de los jueces, lo va a ver el otro. Esas cosas pues hay que evitar. De manera que el Supremo ahí dijo que vamos a enviarla, y aquí que vamos a estar estudiando ya mismito la regla 3.7. ¿Puede un tribunal trasladar un pleito a una sala que no sea la competente, a un foro no conveniente? Sí, y aquí de nuevo se separarán los adultos y los niños, si es por la conveniencia de los testigos o es para hacer una justicia sustancial. Y el Supremo entendió ahí que esa era una razón de peso. A lo mejor usted dice que no, pero el Supremo resolvió eso. Tan es así que se creó lo que es el último tema de competencia, se ha reglamentado. Después del caso Marcomano, y acuérdense que yo les he dicho, excelente las reglas de cada tribunal, pero usted lo tiene en el prontuario, reclamo,
el Tribunal de Primera Instancia estableció una regla, que es la 16, que dice que en los casos donde hay una demanda y haya empleados, funcionarios o jueces de ese tribunal, por eso se llama secretarial, el secretario debe él, motu propio, trasladar ese pleito a la sala más contigua. Y eso, pues, si el secretario no se percata, porque hay tantos casos, alguien tiene que llamar la atención. Normalmente es el demandado. Hablan de no tenemos conocimiento aquí de que, en este caso, pues, es un hermano del juez o es un familiar de uno de los funcionarios de la secretaría. Como sea la situación, tan pronto se entere, en ese caso hay que trasladar. Pero eso vino como consecuencia del caso del juez Campos. Bueno, dudas con respecto, quería traer eso porque no habíamos hablado de lo de las compañías de seguro. Usted dijo que puede un tribunal sin competencia resolver un pleito si pasa dos cosas para conveniencia de los testigos y... Sí, podría, la regla 3.6 está ahí retratado. Básicamente hay un juez, no tu propio, podría trasladar el pleito, aún cuando sea una sala que no sea la competente, pero tiene que cumplir con esos criterios que establece ahí la regla. Conveniencia de los testigos o la justicia sustancial, dice la regla. ¿Qué es eso? Pues, eso vamos a ver también en el caso Bueno, ¿duda? Pues vamos a ver entonces, si no hay duda, pues cuál es el procedimiento de traslado, que es la última regla de competencia. Hemos visto la 3.2 a la 3.5. Y ahí la regla 3.6 se titula traslado de pleito. Señores, los títulos de muchas de las reglas es el título de la moción. Es decir, ahí no lo dice, pero esa no es otra cosa que el fundamento de lo que se llama la moción de traslado, que ustedes han visto en todos los casos. De manera de que cuando estamos hablando de los fundamentos de una moción de traslado, pues ahí fundamentalmente lo está establecido. Y ahí dice un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento básicamente que establece la regla ahí? Y esto es cuestión de... Aquí ya nos está dando el primer plazo que tenemos que aprender. ¿Quién radica la moción de traslado? El demandado. Ya esa primera regla nos está diciendo que donde quiera que un demandado se entere que él radica un pleito, si él lo está representando y sabe que esa no es la sala con competencia. ¿Cómo lo sabe? Por lo que hemos dicho. Competencia por materia, ya sea que se radicó donde no era, el pleito era de la sala, pues obviamente superior y no está dentro de los asuntos de competencia del juez municipal. Competencia por territorio, que se radicó pues, en una sala que no procede. Pues lo que está diciendo es que es derecho rogado. El demandado no se puede quedar con las manos cruzadas y tiene un plazo de 30 días para radicar la moción de traslado. 30 días a partir de qué, dice la regla también. 30 días a partir de que haya recibido además de emplazamiento. Y aquí por eso yo dejé de discutir traslado hasta ahora, porque yo les asigno a ustedes, pues, obviamente, lo que es el emplazamiento. Y ustedes saben que hay una regla del procedimiento civil, que es la 4.4, que hasta ahí yo creo que les asigné, que dice que cuando usted va a emplazar a una persona, usted tiene que entregar dos documentos. Uno, la demanda y el emplazamiento coetáneamente a la misma vez. Hay dos tipos de emplazamiento. Estamos hablando de emplazamiento personal. Si usted entrega uno y no lo otro, pues no me perdona que le diga esto, pero vamos a brincar, le van a bajar con la 10.2, una moción de desestimación, que fue lo que pasó de nuevo. Así que ya tenemos que manejar lo que es la moción de traslado, pero saber también la moción de desestimación. Desestimación, que hay 6 fundamentos, eso lo vamos a estar estudiando. Usted tiene disponible prontamente en el caso al momento de contestar y usted lo tiene ahí, y si ocurre en el caso, usted entonces tiene la moción de desestimación bajo la 10.2, falta de autorización a la materia, falta de autorización a la persona, pero va a haber otros fundamentos. Insuficiencia en el emplazamiento, insuficiencia en el diligenciamiento del emplazamiento, dejar de acumular la parte indispensable y que la demanda pues, no se ha hecho. Me dirán, doctor, ¿usted sabe eso de memoria? Ustedes se lo van a aprender, y el abogado lo practica en la calle. No es que usted se memorice todo, realmente es difícil, pero hay ciertas mociones que se manejan tanto que ya usted sabe cuáles son los 6 fundamentos. Pues, aquí estamos hablando, que fue lo que pasó en Lemar, en lugar de radicar la moción de traslado, ¿qué hicieron? Primero radicaron la moción de desestimación. Vamos a ver ya mismito, que eso lo dejé yo pendiente, cuál es el efecto de una moción de desestimación.
Y el efecto, señores, esa es una de las mociones fuertes, porque esa moción paraliza los procedimientos congelados y no se afectan las partes. Es decir, si yo radiqué la moción de desestimación, que fue lo que pasó en Lemar, queda paralizado ese plazo, quedan paralizados los plazos para contestar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el juez adjudique. Que en ese sentido en particular, pues ciertamente esa moción tiene un propósito. Bueno, pero volviendo aquí lo primero que tenemos que aprender, los 3.6a, y nos dice la regla, pues la parte demandada es el que tiene que radicar la moción de traslado. Tiene 30 días para presentarla, 30 días a partir del desplazamiento. Y nos está diciendo ya el contenido de la moción. Y eso tenemos que aprenderlo. Dice esa regla que usted titulará la moción de traslado, pero usted tiene que poner los fundamentos por los cuales procede el traslado. Eso no es nada distinto de lo que ya ustedes saben. ¿Cuáles son los fundamentos? Hay que saberlo. Pues lo que es competencia por materia, competencia por cuantía, o lo que está expuesto en la regla 3.2 a la 3.5 que discutimos aquí. Usted plantear cualquier circunstancia especial, se radicó mal, porque esto hay que radicarlo, aquí está. Usted tiene que poner en posición al tribunal. Así que ya nos está diciendo varias cosas. Por escrito, eso no es de boca, por escrito, 2, tengo un plazo que es a partir de que se le emplace, que se le entregue la demanda de emplazamiento, y debo de poner los fundamentos. Pero ahí se separaron los adultos de los niños. Esa imagen la dice, excepción. No tengo que poner los fundamentos si de la faz de la demanda surgen los fundamentos. Es decir, yo debo de ponerlos, los abogados siempre se recomiendan que los pongan, aunque surja de la faz. Pero yo puedo plantear la moción, plantearla de manera genérica, si obviamente surgen los fundamentos de la demanda, porque se supone que el juez tiene en su expediente lo que dice la demanda. Eso fue lo que pasó en Lemar, que de los mismos párrafos de la demanda surgiría una propiedad, cita aquí, pues en Caimito, que mencionó aquí uno de los compañeros, y que pues, en ese caso en particular pertenece a fulano y se radicó pues el pleito en el tribunal de Valladolid. De manera que desde del propio documento pues, de la demanda pues surgían los fundamentos. Así que fíjense lo que está diciendo esta. Presentado, y voy a leerlo, eso lo dije ya, pero vamos a leer lo que dice ahí. Presentado un pleito en una sala que no sea la apropiada, si la parte demandada desea impugnar la falta de competencia de dicha sala, y ahí es un rayo, deberá, no dice podrá, no es optativo. Si usted tiene el fundamento y realmente sabe que es la sala que no es competente, usted tiene un plazo, usted tiene que hablar, tiene derecho a rogar. Presentar una moción, eso no es de boca, eso no es aquí, allí, eso es por escrito. Dentro de un término no mayor de 30 días a partir de la fecha de la notificación y de la demanda de desplazamiento, es decir, que ha sido desplazado, para que el pleito sea trasladado a la sala correspondiente. Eso es lo primero que nos dice la regla. Y lo segundo es lo que acabo de decir. La moción deberá establecer en detalle los hechos que fundamentan la solicitud de traslado, a menos que de la faz de la demanda o de los autos del caso surjan los hechos en que se funda la referida moción. Eso ha sido objeto de examen en esta clase y va a ser objeto de examen. Situaciones donde pues usted va a tener que determinar, pues esa moción no dice nada, usted va a tener que ver los muñequitos. Y dice la situación de hecho, que usted no va a tener la demanda. De la demanda se desprende que dijo tal y tal y tal y tal cosa. Surge de la demanda. El profesor no se lo va a decir. Pero entonces usted va a tener que determinar, ¿procede la moción o no procede? ¿La deniega o no la deniega? De manera, tengan cuidado con esa que usted se llama cascarita, pero no es cascarita, eso está ahí. O excepción, que de la fase de la demanda surge el fundamento. Esto es bien importante, que antes de ir adelante, bueno, a modo de hecho comparado, las reglas del 79 le añadían un requisito a la moción, donde dice moción. Moción debidamente juramentada. Toda la regla del 79 se requería que la moción de traslado fuera juramentada. Yo no sé, yo no he hecho el examen, así que es bien importante saber eso. Así que desde a partir del 2009 las reglas nuestras eliminaron que usted tenga que juramentar o el demandado tenga que juramentar esa moción. Así que es bien importante en términos de los que están estudiando a modo de hecho comparado las reglas. Me parece que Hernández Colón también se lo expresa y Cuevas Vega alguna duda con respecto a eso. Lo otro dice, el demandado radica la moción y el demandante tiene alguna oportunidad, si no está de acuerdo,
plazo que tenemos que entender y conocer. Ahí dice que obviamente aquel que se oponga a la moción de traslado tiene un plazo de 10 días de notificado. Yo sé que no hemos estudiado todavía las reglas 67 de notificación, pero yo les he advertido a ustedes y cada vez voy a estar machacando para cuando lleguemos a la regla usted lo sepa. Notificar quiere decir o por correo electrónico, o por fax, o cualquier medio electrónico. Las reglas nuestras se han flexibilizado en ese sentido. Así que, aunque ahí no está diciendo la forma, es que eso, pues obviamente, nos envía a la regla en cuanto a notificaciones. Eso lo discutimos aquí cuando discutimos el primer caso que discutimos, que fue el caso del TIC, donde era bajo la regla anterior, y le dije, mira, notificado por correo, pero hoy en día, pues, cuando habla ahí, pues puede ser por las otras vías. ¿Sí? Los 10 días y los 30 días, ¿son laborables o son? No, esos son días calendarios, julio, sábado y domingo. Esa es otra regla que vamos a ver ya mismito, pero por ahora no nos compliquemos con eso. ¿Cómo es el cómputo? Vamos a aprendernos primero los términos, porque ya la regla 68 es la que nos dice cómo se computa. Y ahí nos va a decir cuál es el primer día que usted va a calcular. Y normalmente es el día subsiguiente al acto. Así que si me emplazaron tal día, no empieza ese día, no se cuenta. Empieza con el día subsiguiente. Y obviamente, excepto en ciertos plazos que son menores de 7 días, se va a entender que cubre todos los días calendarios. O que la regla diga que es día laboral. Así que eso es sábado de puertas, todo, sábado y domingo, día feriado. Lo único que el último día, si es sábado, domingo, día feriado, pues se corre para el próximo día. Pero eso lo vamos a estar examinando aquí, lo que es el cómputo. Así que aquí tenemos 30 días para someter la moción y el que esté opuesto tiene 10 días. Eso está ahí, en eso es particular. Bien importante, y aquí me detengo. Aquí se separaron los adultos de los niños. Dijimos que el demandado tiene 30 días para impugnar la competencia del tribunal. Debe hacerlo mediante moción. ¿Qué pasa si pasan los 30 días y él no hace nada y el tribunal es un tribunal que no tiene competencia? Ahí aplica lo que se conoce como la sumisión expresa o tácita del demandado. Es decir, en este caso es sumisión tácita. Si el demandado deja pasar esos 30 días y no impugna la competencia del tribunal, fíjense lo que estamos diciendo, aun cuando el caso está mal radicado, entonces el demandado renunció a la moción de traslado por haberse sometido tácitamente a la competencia del tribunal. Y eso es muy importante, señores, porque la doctrina de jurisprudencia, pues una y otra vez, ha reiterado eso. Así que el plazo es duro, fatal para el demandado. Tiene 30 días para, pues, obviamente, hacerlo. Ahora bien, ese otro párrafo nos contesta, pero dentro de los 30 días, si él no ha presentado la moción, podría presentar otros escritos, alegaciones, es decir, podría contestar la demanda el día 15 y todavía quedan 15 días para radicar el traslado. Renunció entonces por contestar la demanda. Eso ha sido objeto de examen de reválida. No, la sumisión nunca va a aplicar, aunque radique el escrito que sea, otra moción de desestimación, una alegación, siempre y cuando no hayan pasado los 30 días. Pero tenemos que aprenderlo. Si los 30 días pasaron, haya radicado o no haya radicado escrito, ahí se sometió al foro. Así que tenemos que aprenderlo cuándo es que se da la sumisión. Y la sumisión se va a dar tan pronto pasan los 30 días. Pero dentro de los 30 días, ese periodo, puedo radicar mi moción y puedo haber radicado una que otra alegación. Si no han transcurrido 30 días, no es incompatible con yo radicar la moción de traslado. De manera que es muy importante, vamos a ver la presentación de cualquier moción o de una alegación responsiva. La alegación responsiva, creo que es la primera vez que lo vamos a ver. Cuando hablemos de la regla 5.1, vamos a hablar de 8 alegaciones. 4 que formulan una reclamación y 4 que responden. Pues una alegación responsiva es la contestación a demanda. Así que el haber radicado cualquier alegación responsiva en este caso no se considera como una renuncia al derecho a solicitar el traslado. Y la 3.6b, que era la que me preguntaba Claudia, ¿verdad? Pues mirar ahí. Esto básicamente la pregunta es la que yo hice. ¿Puede un tribunal que sabe que el caso está, pues, no es el tribunal competente, tiene la facultad para referirlo, trasladarlo a otra sala? Dice aquí que cuando la conveniencia de las personas testigos o los fines de la justicia así lo requieren, son palabras en teoría muy conceptuales,
El tribunal podrá, dentro de su discreción, ordenar el traslado de un pleito de la sala en que está destinando a otra sala. Es una facultad que tiene el juez. Pero ustedes saben que tiene que atarlo a Lemar, en el caso de Lemar versus Vargas, siempre y cuando pues, no sea un abuso de la discreción. De manera que prácticamente el procedimiento para el traslado lo tenemos en la regla 3.6, pero tengan cuidado con la sumisión tácita. Y yo entiendo que es fácil delimitar 30 días. Dentro de ese periodo, yo no voy a renunciar a la moción de traslado si yo radico escrito. Ahora, después de los 30 días, pues ciertamente ya estoy en las manos del juez, porque los jueces tienen facultad. Ya usted la renunció, pero el juez podría decir, pues usted no radicó nada, este no es de los casos excepcionales, la vamos a ver en esta sala. Sí. ¿Qué pasa si se presenta una moción de desestimación dentro de esos 30 días? La moción de desestimación dijimos que paralizaba todos los términos. ¿Esos términos de 30 días siguen contando? Sí, la moción de desestimación te paraliza todos los términos, en ese sentido en particular. Ahí lo que va a ocurrir es que una vez el juez adjudique, que es lo que pasó en el caso de Lemar, el caso de Lemar, que lo vamos a discutir ahora, yo lo he dejado para discutir el aspecto, ¿qué pasa si se radicó la moción de desestimación? Que está diciendo, nada, el resultado es, queda paralizado y hay dos efectos. Uno, el plazo va a empezar a correr al momento en que el tribunal adjudique a lugar o no a lugar, ahí antes de empezar a correr a los 30 días. O si el que radicó la moción pues renuncia, pues obviamente a ser emplazado, se somete a la jurisdicción, pues entonces empiezan a correr los 30 días. Que es la segunda pata de la doctrina del caso de Lemar. Pero la moción siempre interrumpe. Entonces, una pregunta, en el caso del cumplimiento de conveniencia de los testigos, ¿lo solicita tanto la parte demandante como el demandado? Sí, sí, puede ser los dos. Dice que es el juez el que va a tomar la decisión, pero puede ser de derecho rogado, que alguna de las partes pues muevan al tribunal, juez, mire, traslado este pleito para otra sala, como pasó en el caso de Campo Amor, o puede ser el mismo tribunal motu propio. Y no está limitado por los 30 días, pues lo puede hacer en cualquier momento que entienda prudente, porque imagínense, por ejemplo, el caso que les dije del traslado secretario, nadie se percató, porque los secretarios no conocen a todos los empleados, y a lo mejor el demandado, el demandante, pues no lo sabía, pero durante el descubrimiento de pruebas, pues descubre, mira, que hay un familiar, y entonces ese sentido en particular, llevan a la atención y el juez podría, si lo pone en posición, pues trasladar el pleito, conforme a la regla 3.6. Así que en ese sentido en particular, puede ser los dos. Bueno, dudas. Vamos al caso de Lemar. El caso de Lemar, lo habíamos hablado en términos de lo que es la competencia y de que, pues, obviamente, el juez debió en este caso en particular de trasladar el pleito, no retenerlo. Pero estaba la pregunta que hizo el compañero, y era que dentro de ese plazo, la realidad era, y lo dijo el estudiante que lo informó, no me acuerdo cuál era, así que pueden retomar la discusión, cualquiera de ustedes. Pero en ese caso en particular, no se había entregado la demanda. Se entregó el emplazamiento, pero no la demanda. Entonces, pues, el abogado de la otra parte reconoce derecho procesal, pero no está cumpliendo con las reglas, entonces tiene que entregar algo. Y en lugar de traslado, radicó una moción de desestimación, que es la pregunta que hace el compañero, y que no resolvió el tribunal ahí. ¿Tú lo tenías? Sí, el tribunal, cuando él presenta, no se le entregó la copia de la demanda, Sí. el 23 de diciembre de 1991. Ellos demandaron el 19 de septiembre de 1991. Después, el 24, en una vista, se dio por emplazada para no dilatar los procedimientos. El 28 es que él incluye la presentación de desestimación, y ahí es cuando viene Lemar y se opone también al traslado. Y ellos él arguyó que el traslado se había pasado del término de 30 días, porque lo establece la regla 3.5. Porque lo está viendo literalmente, como dice la regla. La regla dice 30 días, haber sido emplazado. Entonces ya ese plazo ha pasado. Pero hay una moción de desestimación radicada. Por eso es que el Supremo aprovechó este caso, que no lo contempla, no lo dice la regla, para aclarar qué pasa en esos casos, que fue la pregunta que hizo el compañero. Pero entonces el superior había denegado el traslado. El mismo Lemar había dicho que, como usted dijo, que era el ideal, de que no se sometió, que era la fecha en que fue emplazado el demandado y no cuando se sometió a la jurisdicción. Entonces el Tribunal Supremo revoca
lo que dicta el Tribunal Superior y sí se traslada al Tribunal Superior. Ellos en sí dicen que lo que se había dicho también, de que a la falta de la demanda surge que el tribunal competente era el Tribunal Superior de San Juan, que era por el artículo 622 del Código de Enjuiciamiento Civil. No surgió ningún tipo de justificación para el caso, para que no se diera el caso por competencia, y el Tribunal Superior debió haber hecho el traslado como su propio, porque abusó de su discreción al dar su anuencia. Y cuanto a qué hacemos entonces, ¿qué dice el tribunal en cuanto qué pasa cuando se radica una moción de desestimación? ¿Cómo intercede, impacta este plazo? Pues que interrumpe hasta que lo retira. O que, porque es adjudicar, que decir, diga quién tiene la razón, al lugar o no al lugar. Pues si dijo lo que fuera, pues entonces tendrá los 30 días. Pero, ¿qué pasa? Usted puede evitar que el tribunal adjudique si usted se somete. Mire, bueno, para efectos de efecto, mire, no estoy indicando que él tiene razón en su demanda, pero para efectos de desplazamiento, pues yo me someto. Si se somete y dice, pues mire, no, me doy por desplazado, vamos al meollo del asunto, vamos entonces a las controversias. De manera que en ese caso en particular, si hay sumisión del demandado a la jurisdicción, en ese caso en particular, pues desde ese momento en que él se sometió, puede ser verbal o por escrito, empieza a correr los 30 días. Así que tengan cuidado con ese catch-22, ese caveat en ese sentido en particular. 30 días desplazados, salvo que haya una moción, que ahí tenemos que ver que pueden ocurrir dos cosas. Que el juez la adjudique, pues los 30 días empiezan a correr desde ahí. O que el demandado, en ese caso en particular, se dé por sometido personalmente a la jurisdicción, que era lo que le estaba impugnando, y entonces ahí empiezan a correr los 30 días. Es lo que nos está diciendo el caso de demanda para contemplar esa situación. Ahí el tribunal lo que hizo fue, yo sé que no hemos llegado ahí, pero ya se les he estado advirtiendo, atemperar el efecto de hermenéutica que tiene la regla 10.2, no se olviden, moción de desestimación. Pues hay que ver lo que está planteando. El tribunal va a resolver al lugar o al lugar, pero tiene un efecto bien grande, paraliza el caso, de manera que cuando vuelve el caso a reactivarse, tan pronto el juez se expresa, el juez puede estar un mes, 2 meses por resolver el pleito, como ocurrió en este caso, de manera que eso es lo que nos está diciendo, pues entonces queda paralizado ese plazo hasta que pues, se resuelva esa moción de desestimación. ¿Alguna duda? El caso de Campo Amor, ¿alguien lo tiene? Ya ese caso nos toca la 3.6. Adelante. En este caso, los demandantes eran propietarios de un terreno en El Bonito que colindaban con el terreno del señor Campoamor y su esposa, y hubo una disputa entre las partes por la construcción de una zanja en el terreno de los demandantes para colocar unos desperdicios. La demanda se radicó en la sala de Ponce bajo la acción de sentencia declaratoria de instrucción y daños. Sofía, ¿verdad? Sí. Junto a la demanda se radicó una moción para que, aunque la sala de Hoy Bonito era la que tenía jurisdicción, fuera la sala de Ponce la que asumiera la jurisdicción. Y eso es así porque el señor Campoamor, al momento de la demanda, era juez superior en la sala de Bonito, por lo que decía que era inapropiado volver el caso allí. Los demandantes solicitaron el traslado a la sala de Bonito y el tribunal de primera instancia declaró por lugar su solicitud. Los demandantes solicitaron la paralización de los procedimientos y el tribunal determinó que la sala con competencia para ver el caso era la de Bonito, pero por la relación del demandado con el tribunal y la regla 3.5, Que era la 3.6 antes era la 3.5. se le concedía la facultad del tribunal pues para ordenar el traslado al pleito del pleito de una sala a otra. El Tribunal Supremo revocó la sentencia del Tribunal Superior de Puerto Rico de la sala de Ponce y se devolvió el caso para continuar el proceso. Vuelvo a decirle lo mismo. La regla general es que 3.2, antes era la 3.1. Los casos se tienen que radicar en la sala con competencia, define lo que es competencia. Y sí, también, realmente de acuerdo a esta regla, ciertamente el Tribunal de Ponce tiene razón. La regla con competencia es la regla que tiene que ver con la competencia y REN. Una controversia sobre una finca que está en Maibonito. Pero el tribunal aprovecha aquí para expresarnos lo que dice la 3.6b y dando los fundamentos, porque por lo menos una guía
¿Qué nos dice el caso? ¿Por qué el tribunal dice, pero no, debe ser Ponce el tribunal competente? Si no, ahí no es que está cinta la propiedad. ¿Por qué el tribunal resolvió eso aquí? Pues porque iba a crear como para los otros jueces iba a crear como un conflicto, obviamente, de verse la necesidad de iniciar un caso con unos compañeros. Y ateniendo a Lemar, ¿se acuerdan de Lemar? Abusa la discreción solamente cuando tengan razones de peso. El tribunal no se ha expresado mucho sobre eso, pero nos está diciendo una razón de peso es si usted está presentando un pleito donde alguno de los funcionarios de ese tribunal es parte. Acuérdense que no existía la regla 16, que hecho sea caso la tienen ahí en la página 24. La regla 16, ya hace regla 16, pero en primera instancia. Yo le dije que durante el semestre el prontuario examine, porque le hace referencia a la regla que impacta en ese tribunal. Pues esa regla no existía, y por eso fue que se resolvió el imagen. Después de eso, pues decidieron crear la regla expresamente dándole más detalles. Pero el Supremo está diciendo, mire, aunque sea el tribunal con competencia, no debe haber, porque puede haber enfrentarse un conflicto. Puede crear un problema, porque es un problema en términos también de la relación con los otros jueces y a la administración de la justicia sustancial, como dice la regla. De manera que el tribunal aquí pues, nos está diciendo, este es un caso que cae, lo que conocemos hoy, la 3.6b, y el tribunal pues validó en ese sentido en particular el planteamiento que muy bien, aquí hay que felicitar al demandante, porque el demandante radicó el pleito en la sala que no había competencia y lo acompañó con una moción explicativa. Eso uno lo ve mucho, pero los abogados conocía el derecho y está diciendo, mire, yo sé que ustedes no tienen competencia para este caso, pero yo creo que lo deben de ver aquí, por esta situación. Vale, el tribunal de Ponce se fue por la regla, se fue por el libro y dijo, no, pero no vamos a aceptar eso aquí porque las reglas dicen que el tribunal con competencia es bonito. Ahí bonito tiene una sala, una región judicial, es una de las regiones judiciales, donde están escritos una serie de pueblos. Es que allá que tiene que radicarlo. Pero ¿cuál es el problema? Que el juez Campo Moro es uno de los jueces superiores. Obviamente él no lo iba a ver, pero lo va a ver un juez, obviamente, continuo. De manera que yo creo que debemos estar contentos de que fue una decisión correcta del tribunal. Hoy en día, si usted va a fundamentar, está más fácil. Va a citar ese caso de Campo Moro por la regla 16. La regla 16 del reglamento del tribunal de primera instancia. O sea que ya está arreglado en ese sentido en particular. Pero se discute el caso de Campo Moro porque ustedes necesitan guía. ¿Qué es eso de razones de peso? Para no usar de la discreción. Entonces eso tenemos que ir a lo que nos están resolviendo los casos poco a poco en ese sentido, que no hay mucho. Bueno, sobre el traslado secretarial, pues ya hablé, no sé si hay alguna pregunta sobre eso, que está expuesto también en el prontuario. Léanse la regla 16. El traslado del foro federal no viene en examen, pero que sepa que también la moción de traslado está disponible para casos donde hay diversidad de ciudadanía, un federal puede, un demandado, pues, radicar una petición de traslado al Tribunal Federal y el Tribunal Federal, si la concede, pues ciertamente pierde la jurisdicción el Tribunal Local y el Tribunal Federal puede resolver. ¿Dudas entonces en cuanto a la competencia? En el presente, ¿no puede utilizar la regla 3.6b contra exfuncionarios? Entiéndase si estoy litigando contra un juez. Muy buena pregunta. No ha sido resuelto, pero hay funcionarios y hay funcionarios. Habría que verlo, porque dice funcionario. Pero hay que ver, o sea, no lo dice literalmente la regla 16, pero hay funcionarios que tienen, que tenía pues cierta facultad, muy buena la pregunta. Pero eso está claro. ¿Alguna otra? Fíjense, señores, examinen bien, estamos ya entrando en los aspectos bien técnicos. Vamos al emplazamiento, que no deja de ser técnico. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije que el caso, estamos todavía en el primer tema de los 9 temas del curso? Yo les dije, ¿verdad? Me decía aquella introducción, a lo mejor ustedes están recordando que sí, él dijo que eso compone 4 elementos: prescripción, caducidad, perdón que siga repitiendo, competencia, emplazamiento. Ahora estamos en emplazamiento, a ese sentido en particular. Y aquí sí que hay reglas técnicas. El emplazamiento, Hernández Conoce lo define. Yo no voy a leerle la definición que le tiene en la primera sección de la base. Pero se puede extrapolar lo siguiente. Y le digo esto porque mucha gente confunde el emplazamiento con el
el acto procesal, no es el formulario es lo que va a poner específicamente, lo que usted va a entregar, pero es más que eso, es el acto procesal por el cual el tribunal hace contacto con el demandado para que éste quede debidamente informado de la acción. Va a quedar informado con la demanda, porque el emplazamiento no dice nada de los detalles. ¿Para qué? Para que este demandado pueda defenderse en el foro. Así que me parece, y estoy aquí diciendo un resumen de lo que les pone el tratadista, pero realmente es el acto procesal por el cual pues se asume jurisdicción. Su jurisdicción se conecta a ese demandado con el foro. Hay quien plantea, y coincide, los casos le dicen, ese acto establece la relación demandado, foro, causa de acción. Ustedes lo leyeron de los casos, ¿verdad? Muchos de los casos, el caso de Chaffer versus Heiner y otros casos. Contacto del demandado, que no siempre son los domiciliados, señores. Estamos hablando aquí de los domiciliarios y no domiciliados. Pero ya aquí, él no sabía que había una demanda radicada. ¿Quién sabía que había una demanda radicada? El demandante, porque la regla 2 dice que el pleito se inicia con la presentación de la demanda. Que el demandante tiene que hacer todo esto que nosotros estamos estudiando, que eso no es tan fácil preparar una demanda. No sé si ustedes en investigación jurídica han dicho, antes de radicar una demanda, usted haga research y investigación, igual que un memorando. El cliente le dice un montón de cosas a ustedes. Usted se supone que vaya examinando los sustantivos, los méritos de la causa de acción, de la materia que sea, pero lo procesal. De hecho, en esas que están ustedes en el problema jurídico. Ustedes tienen que después, ahora no, preparar una demanda. Ustedes tienen que determinar ahí, ciertamente, primero si aquí hay una jurisdicción o no hay jurisdicción sobre esas personas, porque si no tenemos jurisdicción, se lo dicen al jefe del bufete, miren, no puede radicar ese proyecto aquí, hay que radicarlo en otro foro. De manera de que ese análisis usted tiene que determinar aquí, en ese sentido en particular, pues la forma de adquirir la jurisdicción. Así que ese contacto es importante. Coincido con Hernández Colón que el emplazamiento cumple con 3 propósitos. En estos 3 propósitos que cumple el emplazamiento, uno es el propósito del tribunal, el otro es el propósito para con el demandado, y el tercero, porque este pasa desapercibido, y claro, ustedes todavía están en esta etapa del proceso, pero cuando hay una demanda, por lo menos hay 2 partes. Es el propósito para el demandante. El demandante tiene mucha necesidad de hacer esa conexión. A ese es el más que le conviene, especialmente cuando hay cuestiones monetarias, porque ese es el que quiere que haya una sentencia favorable para él, de manera de que ese tiene que procurar de que el caso obviamente esté ahí. Bueno, con respecto al tribunal, a través del emplazamiento, como les dije, se hace la conexión de ese tribunal con ese demandado. De manera de que ahí se establece lo que yo les dije, la relación demandado, foro y causa de acción. Ya eso habíamos hablado. Segundo, en cuanto al demandado, es que a través del emplazamiento se cumple con lo que se llama la cláusula del debido proceso de ley. Ustedes estudiarán o están estudiando el derecho constitucional, pero ustedes ya saben cuáles son los 2 elementos básicos de la cláusula del debido proceso de ley. Nadie debe ser privado de su propiedad, en este caso en particular, sin que se le haya notificado, informado que hay una causa de acción, y segundo, se le aperciba que tiene un plazo para defenderse. Pues ese es el segundo propósito, en términos de que en ese caso en particular se cumpla con la cláusula del debido proceso de ley desde el punto de vista del demandado, de que se le informe y también se le diga que tiene un plazo para defenderse. El tercero, que es el que pasa desapercibido, y coincido con el comentarista, es para el demandante. Si se logra emplazar correctamente, ya le autoriza al demandante que transcurrido el plazo correspondiente, si esa persona no se defiende, yo puedo solicitar lo que se llama la anotación de sentencia en rebeldía. Es decir, si él se le emplazó bien y no compareció y no se defendió, una de las grandes virtudes que tiene el caso es que, miren, no hay que seguir litigando. Ahí se pide la rebeldía, se cita la voluntad de rebeldía y usted puede lograr tener una sentencia
competencia válida. Así que no se olviden de ese requisito, pero vamos a ver cuando estemos estudiando aquí la regla 45 de Derecho Procesal Civil. Una duda con respecto a esos efectos que nos plantea el comentarista adecuadamente. Esos efectos lo tienen en la sección 2002, en la página 222 de Hernández Colón. ¿Sí? La rebeldía la solicita la defensa o el tribunal la nota automáticamente. Lo solicita el demandante, el reclamante. Por eso te dije que hay tres, en los efectos tienen tres dimensiones. Y pasa desapercibido, pero también le conviene plazar bien, porque usted lo que quiere es hacer la conexión. Se hizo todo válido, usted cruza los dedos. Si se contestó y se está defendiendo, pues hay que litigarlo. Pero hay muchos casos que se van por sentencia de rebeldía. Eso pero lo vamos a estar estudiando. Bueno, lo otro importante es ¿qué dos tipos de desplazamiento hay? Y hay dos clases. Uno, el desplazamiento personal y el desplazamiento por edicto. De manera que tenemos que saber eso. Hay dos clases de emplazamiento en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, el emplazamiento que se favorece y el que se tiene que utilizar en la generalidad de los casos es el emplazamiento personal. El emplazamiento por edicto está disponible, pero solamente para las razones que dispone la regla 4.6. No sé si me están siguiendo. Hay dos clases, pero usted no puede ir a la soltar con el emplazamiento por edicto, salvo unas circunstancias excepcionales. Y por eso yo voy a aprovechar el curso para discutir primero el emplazamiento personal, y una vez dominemos y entendamos eso, vamos en el emplazamiento por edicto, que es bien técnico. El emplazamiento personal básicamente es aquel que se hace entregándole a la mano a la persona lo que vimos en el caso de demanda, la demanda y el emplazamiento. Es decir, se hace a la mano. Sin embargo, las reglas, para que ustedes vean, estamos hablando lo mismo, cómo las reglas han ido flexibilizándose. La regla establecerá también, pero si él no lo quiere tomar a la mano y ya yo hice contacto con él, es válido si yo lo dejo en la inmediata presencia de él. Y eso vamos a estar estudiando aquí, lo que quiere decir en la inmediata presencia. Así que cuando estamos hablando del emplazamiento personal, es lo que usted conoce por ahí, mira, alguien que emplaza y vaya allí y le entregue la demanda de emplazamiento a esa persona. El emplazador es un residencial. Llegaron allí, el emplazador tiene que hacer el contacto con él. Ahora, una de las ventajas que ustedes dicen, mira, yo soy emplazador, yo no tengo que ver nada con ese abogado. Así que yo lo que función voy a ver como el cartero entregarle el trabajo. Eso no soluciona los problemas, pero es un trabajo un poco arriesgado en algunas ocasiones. Pero esa es la función realmente. Y lo puede hacer el alguacil o la persona autorizada por la regla. De manera de que la función del emplazador no es estar contestando preguntas. Ni siquiera que le firme. No sé por qué a veces el estudiante dice, el profesor tiene que firmar que recibe. Aquí no estamos hablando de nada de eso. Usted fulano de tal, que de hecho ya lo ha estudiado, porque él sabe que tiene una información, lo corrobora. A veces hay problemas porque llegan entidades que las reglas lo contemplan. No, que aquí el jefe no es que recibe un desplazamiento, es que está autorizado el fulano. Tengo un documento que va a contar. Hay muchas ocasiones, como es repetitivo, ya él sabe quién es. De manera que en esos casos aquí está entregada la demanda. Yo no voy a recibir eso. Como casos que ustedes han visto en lugares, la Corte Federal, yo no voy a recibir eso. Bueno, cumplió, ya vio que hay testigos, lo deja allí en su inmediata presencia, en el carro lo deja en su inmediata presencia. Y para eso, entonces, el formulario, que dicho sea de paso, ese es el primer apéndice que ustedes tienen en el libro. Usted tiene un modelo de varios documentos clave en el curso que vamos a estar examinando. Y el primero es la parte frontal del emplazamiento y la parte dorsal del emplazamiento. Si se fija en la parte dorsal, usted marca un número encasillado si es en la inmediata presencia y expone las razones. O sea, si el emplazador hace eso, debe de hacerlo contar. Pero ya mismo vamos a ir a ese aspecto en particular. El emplazamiento por edicto es todo lo contrario. Es una ficción jurídica. Es válido constitucionalmente que se pueda notificar que hay un procedimiento contra una persona fundado en la publicación de un edicto en un periódico de circulación general.
Antes la regla 79 decía de circulación diaria. Usted sabe que hay periódicos porque no se publican, pues, qué sé yo, domingo, esos días. Supremo aclaró, y ya la regla nuestra, pero eso fue antes de la regla. El Supremo ya aclaró en la regla 4.6, debe darse aclarado, es de circulación general. Es decir, puede ser cualquier medio noticioso, siempre y cuando tenga la capacidad de poder, pues, obviamente, cubrir, pues, el conglomerado de personas que nos dice la jurisprudencia. Así que tenemos el emplazamiento personal que a la mano, pero es válido también el emplazamiento mediante publicación de los edictos. Y ustedes, yo sé que aunque a lo mejor los mensajes de derecho en algún momento dado, saben que hay unas secciones de los periódicos donde aparecen, pues, publicados los edictos de casos y casos. Eso es que obviamente en ese caso en particular, por alguna razón, no se puede emplazar personalmente, o es una de las razones contempladas en la regla, de manera de que necesita que el tribunal lo autorice para que se pueda publicar. Y vamos a ver el procedimiento del emplazamiento, pues, por edicto. Bueno, ¿alguna duda con respecto a eso? No corresponde entonces, y está debidamente arreglado, discutir el emplazamiento. Voy al emplazamiento personal. Vamos a dejar el emplazamiento por edicto para otra clase. Y es lo que se le asigna a usted. El emplazamiento personal, que ya dije que es el que se hace entregando la demanda y el emplazamiento a la persona, a la mano, ahí, las dos cosas, después de uno y lo otro. Si se lo olvida, pues la regla lo dice, la regla 4.4. Dos, leímos el caso de Demar. El caso de Demar, ¿qué fue lo que no se entregó? En ese caso se le dio el emplazamiento, pero no la demanda. Tiene que ser los dos. Y eso, rápido, moción de desestimación. Insuficiencia de diligencia. Con respecto a esto, el emplazamiento personal, básicamente lo dividimos en cuatro eventos. Uno, la expedición, que lo vamos a ver ahora, la regla 4.1. Dos, el diligenciamiento. Tres, la constancia de ese diligenciamiento. Y cuatro, la prueba del diligenciamiento personal. La expedición, que la vamos a ver ahora, y procedo a examinarla, básicamente lo que nos recoge es quién emite, quién produce esos emplazamientos. Y las reglas nos contemplan, ¿verdad? ¿Quién expide los emplazamientos? El secretario. ¿Verdad que lo dice la regla? Los emplazamientos los preparan los abogados, la oficina de los abogados. Y usted va a tener que preparar el emplazamiento. Lo que pasa es que no tiene validad hasta tanto. Usted no lo lleva a la secretaría y ahí el secretario, bueno, lo examina y lo expide. Pero técnicamente debía ser de usted ir allá y allá le expedía. Pero aquí básicamente nos está diciendo, y es lo que usted tiene que aprender a hacer. La expedición es cuando se emiten o se producen, y eso pues lo dice ahí el secretario. Rápidamente nos está diciendo cuántos emplazamientos puede expedir el secretario. Eso no tiene límite, eso va a depender cuántos hay, cuántos demandados hay. De manera que se va a expedir un emplazamiento personal para cada uno de los demandados por aquellos tres efectos que yo les dije, por las razones y propósitos en particular. Sobre todo adquirir la jurisdicción del tribunal con respecto a ese demandado. Así que aquí nos está diciendo que cuando hablamos de la expedición, pues ese formulario lo presentan los abogados, pero quien lo expide, quien le da ya la autoridad, y eso es que ya le pone el sello del secretario y lo firma el secretario. De hecho, cuando usted ve un emplazamiento en los requisitos formales, va a ver que si no tiene la firma del secretario con la fecha y tiene obviamente el sello de la secretaría, pues eso no es emplazamiento válido. Esa es otra forma también de impugnar la jurisdicción. Asuman que entregamos los dos. Eso no lo hace el abogado, pero cuando usted ve ahí que el emplazamiento no tiene o la firma o no tiene el sello, no cumple con ese requisito, moción de desestimación, queda paralizado el pleito. Y el tribunal va a tener que resolver, pues si desestima, va a desestimar el pleito. La gente nunca lo va a desestimar por un requisito formal. El tribunal lo que va a hacer es, pues entonces, vamos a darle un nuevo plazo, un nuevo emplazamiento, procede a emplazar nuevamente. Pero está disponible, ese es otro de los fundamentos, para desestimar, obviamente, el emplazamiento. ¿Y cuál es la fecha de expedición de los emplazamientos? Esto es un examen que hacemos. Ya dijimos que comienza con que tiene que tener la expedición. Usted no puede emplazar si el secretario no lo hace.
Y a cada uno de los demandados hay que obviamente tener un emplazamiento debidamente expedido. Pero, ¿qué nos está diciendo la regla y el caso de Monel de cuál se va a entender que es la fecha de expedición siempre de los emplazamientos? Y esta es una pregunta diagnóstica para ver antes del caso. ¿Cuál es la fecha que se va a entender de expedición y quedará expedido los emplazamientos? Quizás si le hago la pregunta de otra manera, la fecha de la presentación de la demanda. A pesar de que no lo está diciendo ahí, nos lo dice el caso de Monel y la regla 4.4. Es decir, la fecha que se va a entender siempre que se expiden los emplazamientos, aun cuando la fecha de firma sea otra, siempre va a ser la fecha de presentación de la demanda. Y era, señores, porque antes del caso de Monel, pues se vio lo que dice ahí, la parte demandante presentará el formulario de emplazamiento conjuntamente con la demanda para su expedición. Y había abogados que presentaban la demanda, no el emplazamiento. Eso es el caso de Monel. Entonces, después a los meses, a las 2 semanas, a las 3, en la regla anterior establecía que eran 6 meses para diligenciar el emplazamiento, ahora son 120 días. ¿Y qué pasaba? Que había casos donde se entregaban tarde y pues se expedían al mes o al mes y pico, y entonces muchos abogados entendían, pero 6 meses empiezan a correr desde el momento en que firmó y expidió aquí el secretario. El tribunal dijo nada. El control no lo van a tener los abogados. Nosotros queremos casos que se vean rápido. Independientemente cuando se expida en términos de firmada por el secretario, siempre se va a entender para el efecto de los 120 días, porque usted tiene, aquí va a haber otro término que tenemos que aprender. Cuando se expiden los emplazamientos, eso quiere decir, sí, ya usted se lo autorizó, pero usted tiene que emplazar y diligenciar esos emplazamientos dentro de los 120 días. En médico vamos a ver si puede haber prórroga. De manera que en ese sentido en particular el tribunal dejó claramente claro, todo eso que dice la regla, que la fecha de expedición siempre va a ser la misma fecha de la presentación de la demanda. Eso lo que ha obligado es tanto el sistema como los abogados a no estar en las airerías. Eso a los abogados ahora no les conviene, y menos ahora que son 120 días, es un término más corto. ¿Qué es lo que hacen los abogados? Llevan los dos documentos, la demanda y el emplazamiento, porque ellos necesitan tiempo solo, de manera que ellos necesitan rápidamente pues llamar al alguacil o al emplazador para que obviamente diligencie el emplazamiento. Por eso le dije que hay 4 eventos en el emplazamiento personal, no se pierdan en eso, porque están subsumidos en la regla. Expedición, que es el que estamos hablando, diligenciamiento, que es la entrega a la mano de ese emplazamiento por el alguacil o por la persona particular. La constancia, que eso lo van a ver, que eso al dorso, que ahí el que emplazó, ya hice el acto, pero tengo que hacer constar una serie de circunstancias al dorso que son importantísimas. Y finalmente, la prueba, que no es otra cosa, tengo que llevar ese original del emplazamiento al tribunal, porque si yo no llevo al tribunal, yo no puedo pedir la rebeldía, porque el tribunal no tiene constancia de que se hizo el diligenciamiento. Así que estamos hablando de esos 4 eventos, ¿vale? Estamos empezando con el primero. La prueba de diligenciamiento. Bueno, pero ya mismo vamos a estar listando cada uno de ellos, estamos ahora en la expedición. La 4.2, ahí básicamente lo que establece es los requisitos de forma de un emplazamiento. Ustedes, si tienen la bondad también de ir al anejo 1 del libro, déjenme ver si yo saqué un modelito de emplazamiento. Porque a veces es bueno verlo. Este que voy a mostrarles es un modelo que es el directo que tiene el site de la rama judicial. Yo le dije que usted va a la rama judicial y una de las partes que habla de formularios importantes. Ese es el que utilizan los abogados hoy en día. De manera de que en ese sentido, pero ustedes van a ir al libro de Hernández Colón, los que no tengan, van al libro de Hernández Colón, el primer anejo que aparece, pues es el del emplazamiento. Pues ahí, señores, cuando le dice la 4.2 requisitos formales, ahí lo tienen, ahí en el escrito, lo que literalmente pues le indica la regla en ese sentido.
te está diciendo la regla lo siguiente: el emplazamiento deberá ser firmado por el secretario o secretaria, llevará el nombre y sello del tribunal. Por eso es que usted tiene que saber las reglas de competencia, porque es usted, no es el secretario el que va a redactar la demanda, y usted necesita saber de competencia para saber en qué tribunal lo va a presentar, y eso tiene que estar en el escrito. Si usted lo puso mal, ya le está dando fundamento a la otra parte para moción de traslado o de desestimación. En ese otro aspecto también nos dice, tiene que especificar la sala. Estoy leyendo lo que dice para ir después al documento. Los nombres de las partes, demandante, demandado, sujeto a lo dispuesto en la regla 8.1, que lo vamos a ver aquí lo que es. Eso es el encabezamiento. ¿Cómo debe ir el encabezamiento en un escrito? Dice además, debe de indicar que se dirige a la parte demandada y se hace constar el nombre, la dirección postal, el número de teléfono, el número de fax, la dirección electrónica. Todo eso son requisitos formales que está diciendo la regla que tiene que cumplirse, y el número del abogado. No sé si ustedes saben que cuando usted sea abogado, pues usted tiene que registrarse en el Tribunal Supremo y le van a dar un número. Pues usted tiene que poner en eso su nombre, su dirección, correo electrónico, e indicar cuál es su número de RUA, de registro único ante el tribunal. Tiene que, pues, obviamente, indicar, pues, a quién va dirigido, y sobre todo esa última parte, el plazo que establece la regla que tiene ese demandado para comparecer a defenderse. ¿Verdad? Que esos son los requisitos formales que nos establecen las reglas. Nada, vamos al emplazamiento. Ustedes tienen ahí modelo para que vean esos requisitos formales en lo que nos dice la regla. Miren lo que nos está diciendo. Tiene que comenzar con el nombre del tribunal. Y ahí usted tiene que saber, es sala superior, sala municipal. 2, el nombre de la parte. Pues ahí está el blanco, pero lo primero que usted va a poner ahí, los demandantes, y hacer la referencia de que es demandante, los demandados y su referencia. El número de caso, eso cuando usted radica el documento usted no lo sabe, pero ahí la secretaría le va a indicar cuál es el número del caso. La sala, eso también lo va a indicar la secretaría, los funcionarios de la secretaría. ¿De qué se trata el caso, la acción civil? Todo eso son requisitos formales del emplazamiento. Hace una referencia que es muy importante, todos los emplazamientos deben tener esa referencia con relación a que está el gobierno de los Estados Unidos, el presidente y el Estado Libre Asociado se conforme a la Ley de Relaciones Federales y de que es un proceso oficial y formal. ¿A quién va dirigido? Al licenciado Charles Seno, Facultad de Derecho, tiene que indicar el nombre y específicamente la dirección en la cual se va a emplazar. La persona que emplaza, el abogado, y ahí está la advertencia, esa advertencia que debe indicar pues, el plazo que se tiene para diligenciar el emplazamiento. Abajo aparece pues obviamente el secretario pondrá su sello, ya ahí queda expedido y la firma y el nombre del secretario. En el formulario, el dorso, esta es la parte que vamos a estar abordando más adelante, que se refiere a la constancia, donde ahí, sea algo así o sea la persona particular, pues va debidamente a hacer constar la manera en que hizo ese emplazamiento. Bien importante, la regla 4.2 fundamentalmente nos da los requisitos formales, pero está unida a la regla 10.2. Yo lo pondría por ahí. ¿Por qué? Porque ese es un fundamento para solicitar también la 10.2, la desestimación. Si usted no cumple con los requisitos de forma que está establecida en la regla 4.2, pues la parte que le corresponde contestar va a paralizar el procedimiento mediante una moción de desestimación. Por el fundamento de que este emplazamiento en particular no cumple con la formalidad. El Tribunal Supremo ha resuelto que eso es subsanable. Los requisitos de forma son subsanables, pero hay uno que es insubsanable, y es la advertencia. Si usted pudo haber complementado todo, pero no hizo la advertencia de que esa persona debe de comparecer y que tiene un plazo, ciertamente en ese caso en particular, del tribunal asumir jurisdicción, podría declararse nula la sentencia o desestimar
legítimo demandado del no desconocido. Y esa es una de las razones que te permite emplazar por edicto. Así que en ese caso, eso es uno de los fundamentos para emplazar por edicto. De manera que ahí pues, no puedes emplazar personalmente, radicas la moción, pides permiso al tribunal, y para efectos jurisdiccionales es importante en términos de que el tribunal, si los fundamentos son los correctos, pues te permite emplazar por edicto. Pero entonces, por el edicto, cuando el periódico lo vaya a publicar, ¿cómo se va a saber? O sea, ¿cómo la persona a la que se le está dirigiendo el emplazamiento se va a dar por entendida? El emplazamiento por edicto es válido, aunque la persona no lo lea. Ahora, lo que tú vas a poner en el edicto probablemente es que te permite poner nombre ficticio, fulano de tal, sucesión tal, y te permite, porque acuérdate, no es que está resolviendo el pleito, te está permitiendo pues, hacer el contacto. Y obviamente el tribunal lo que va a hacer, eso vamos a estar estudiando, te permite, para efecto de que el caso prosiga, emplazar de esa manera, pero te va a dar un descubrimiento de prueba, un plazo para que tú puedas buscar la identidad de esa persona. Es decir, el tribunal, el due process, te va a dar un plazo para que tú puedas sustituir el nombre verdadero de esa persona en un momento determinado. Si no lo hace, es un caso que vamos a estar estudiando, pero entonces el tribunal ahí no podría dictar una sentencia contra esa persona. Pero procesalmente, si tú tienes esa situación donde sabes que una persona existe, pero obviamente no sabes el nombre, pues te permite tú para efectos procesales hacer el vínculo, con la salvedad de que puedas obtener el nombre de esa persona. Eso pasa mucho con las compañías de seguros. Yo tengo un plazo de 1 año y estoy ya a los 364 días, voy a radicar la demanda, tengo todos los demandados, pero sé que hay una compañía de seguro, pero no sé el nombre. Pues entonces tú radicas el pleito y como no sabes el nombre vas a tener que aquí pedir un emplazamiento por edicto, es hacer el descubrimiento y luego obtener el nombre de la compañía de seguro. Cuando lo obtengas, pues entonces le enmiendas, sustituye. De manera que todo está fríamente calculado. Regla 4.3. ¿Alguna pregunta con la 4.2? Realmente estos son los requisitos formales, pero está bien relacionada con la 10.2 en términos de si hay algún defecto de forma, radicar una moción de desestimación. La 4.3 ya nos está hablando de un aspecto técnico bien importante, que aquí sí que puede ser objeto de desestimación. Y nos contesta lo que dice el título. ¿Quién puede diligenciar un emplazamiento personal en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico? Y segundo, el plazo para el diligenciamiento personal. Y ahí la 4.3a nos está contestando quiénes pueden emplazar en Puerto Rico. Y ahí nos dice, puede emplazar en Puerto Rico pues, un alguacil o alguacila, o cualquier persona que tenga 18 años o más, sepa leer o escribir, no sea la parte o el abogado, y que no sea una persona que esté dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o que no tenga interés en el pleito. Todo eso hay que aprenderse. De manera que en términos de emplazamiento, el alguacil, que no es otra cosa, el marshal o la alguacila, pueden emplazar, y lo otro, pues, cualquier persona que cumpla con esos requisitos en particular. De manera de que ahí no está diciendo que un abogado no puede emplazar. ¿Puede un abogado emplazar? ¿Pueden ustedes emplazar? Sí, ustedes pueden hacerlo, siempre y cuando, pero obviamente, yo sé que todos tienen 18 años o más, pero es muy importante, quizás independientemente de que no tenga interés en el pleito. Aquí muchos estudiantes lo utilizan la clínica de la Escuela de Derecho para que hagan emplazamiento. Y de hecho, usted sea estudiante o que sea un abogado, un bufete podría cumplir con ese propósito, siempre y cuando, pues, o no sea pariente entre el 4º grado de responsabilidad, segundo de afinidad, o no sea, pues aquí en esos casos no tenga un interés en el pleito. Pero si usted no tiene interés en el pleito, digamos que no sea un caso que tenga que ver con derechos de los estudiantes o lo que fuese, un caso privado, no hay ningún impedimento alguno para poder usted hacer el emplazamiento. Sería conveniente que lo hiciera. Así que ahí nos está diciendo 4.3a cómo, quiénes pueden diligenciar emplazamiento en Puerto Rico. El 4.3b nos está diciendo y cómo se puede hacer un emplazamiento válido en un caso radicado en Puerto Rico en otra jurisdicción. Y ahí cuando está diciendo otra jurisdicción es cualquier estado de los Estados Unidos o en un país extranjero.
¿Se puede emplazar? Sí, se puede emplazar. ¿Quiénes pueden emplazar? Pues la regla nos está diciendo, y está ampliando un poquito más, nos está diciendo que en esos casos se puede hacer mediante la forma ya dicha en el inciso anterior, es decir, puede ser un alguacil o una persona de 18 años o más, conforme a la ley de Puerto Rico. Así que ahí nos dice, mediante la entrega personal en la forma prescrita en el inciso anterior. 2, pero nos da otras alternativas. 2, de la manera prescrita en esa jurisdicción, en ese estado o en ese país extranjero. Pueden estudiar, quienes pueden emplazar, hacer los contactos y contratar a la persona, que obviamente está permitido en esa jurisdicción. 3, mediante carta rogatoria al país extranjero donde se encuentra la parte demandada. ¿Qué es la carta rogatoria? Que se le llama también suplicatoria. ¿Qué es eso? Y aquí está hablando un emplazamiento en un país extranjero, esto no es en los Estados Unidos. Y Hernández Colón hace una muy buena explicación y le dice cuál es la fuente. Puede emplazarse en un caso radicado en Puerto Rico, ya tú sabes, pues pasamos todo este análisis de la jurisdicción. Aquella empresa ya de Japón, o de Taiwán, o de Venezuela, de República Dominicana. Si yo, pues, en este caso en particular, tengo entre alternativas la carta rogatoria, ¿qué es eso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se hace? Míralo. No sé si mal no recuerdo, es las opiniones que le piden un tribunal a otro. No, opiniones. No. ¿Cuál es el procedimiento ahí? Nada, pues léaselo, eso es una de las asignaciones para la próxima clase y lo pone el autor claramente. Pero nada, eso se plasma en un documento oficial que se tiene, que es la carta rogatoria. Eso es conforme al convenio de la Haya, señores, y Estados Unidos es parte de ese convenio. Por lo tanto, sí, se puede, siempre y cuando sea un país firmado o signatario de ese convenio, sí se puede utilizar. Y nada más un documento oficial que se hace del Tribunal de Puerto Rico hacia la autoridad competente en esa jurisdicción, y se utilizan los emplazamientos y en las citaciones. Lo vamos a ver también aquí. ¿Puedo yo citar a una persona que está en un país extranjero para una toma de posición? Otra cosa es que venga, pero ¿lo puedo hacer oficialmente? Sí, mediante la carta rogatoria, o como le menciona el libro de Urrutia, el León Portillo, no tiene excusa. Le habla de suplicatoria y le define lo que es eso, ese texto en particular. Así que examinen. Nos da otras dos alternativas. Puede ser por edicto o conforme disponga el tribunal. De manera que ahí nos está diciendo en la 4.3b cómo se puede diligenciar un emplazamiento en algún estado de los Estados Unidos o en un país extranjero. Conforme esa última, que dice conforme disponga el tribunal, eso es que el demandante tiene 5 alternativas. O puede emplazar mediante un alguacil acá, y eso mediante contrato, o puede contratar con una persona. Pero señores, eso cuesta. Un viaje nada más, imagínense a Washington, o un viaje a California. Por eso es que es importante que yo tengo 5 formas de hacerlo. Ya ustedes deben de tener la suspicacia cuál debe ser la que más escogen los abogados. Y esa es una pregunta que podemos hacernos ahora. La segunda, bueno, pues entonces yo, para evitar yo contratar, pagar un pasaje a fulanito que es mi emplazador, yo contacto a un abogado en Miami, que es lo que hacen muchos abogados, o en cualquier lugar. Me busca, si no, pues le pregunta a algún compañero abogado y allá van a contactar a ese abogado. Mira, tengo aquí unos emplazamientos que tengo que denunciar a una persona que ya está en dirección. Y allá probablemente tienen el mismo sistema, señores. Marshall o persona particular. Y usted contrata con el abogado y se envía los emplazamientos y esa persona procede a hacer el contacto físico. Pero eso también cuesta. Tercero, claro, carta rogatoria, esto ya en países extranjeros. Eso fue una pregunta de examen, pero eso es muy importante que lo sepan. Y Hernández Colón creo que en 2 páginas ahí le discute el procedimiento. Y que estamos hablando que eso es en país extranjero. Cuarto, ¿me entendieron lo que quise decir con la 3? O sea, no hay ningún estado de Estados Unidos no aplica a eso. Eso aplica a países extranjeros. Cuarto, yo creo que por aquí va a explicarse. Bueno, si me sale costoso, dice ahí, fíjense que está la preposición o. Ahí no dice que es esto primero o. Yo escojo, pues mediante dicto. Y señores, mediante dicto, yo no sé cómo están los edictos en Puerto Rico, pero la última vez estaban en 60, 70, $80.
viaje a New York debe ser sobre 200 en tiempo bueno, 300, y un edicto, no sé si me están entendiendo, es optativo del demandante. La otra, que es la que quizás ustedes preguntarán, ¿qué es eso de cuando disponga el tribunal? Normalmente en algunos casos puede ser que ustedes en el diálogo pidan permiso para que el tribunal comisione a alguna persona específica a ir allá a emplazar. Y eso puede ser otro abogado o puede ser una persona, pero eso también tiene su coste. Pero el tribunal puede disponer, emite una orden para que se permita al licenciado tal o fulano tal, pues proceder a emplazar a esta persona en la jurisdicción que sea. Así que aquí nos está dando 5 alternativas. En resumen, en cuanto a Puerto Rico, tenemos que puede ser un marcha o una persona particular. En cuanto a fuera de Puerto Rico, tenemos 5 alternativas para poder diligenciar ese emplazamiento. Lo otro que nos dice la regla en el inciso 6 entonces es, ¿y cuál es el plazo para emplazar? Y ahí es que ya les dije que contrario a la regla de 79, que nos hablaba de 6 meses, la regla está indicando que el plazo para diligenciar los emplazamientos en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, sea algo así, sea persona particular, o si es fuera de Puerto Rico, cualquiera de las circunstancias, usted tiene 120 días desde el momento en que se expidieron los emplazamientos, que eso es lo mismo desde el momento en que se radicó la demanda. Hoy estamos aquí a 11 de febrero de 2016 y lo hemos dicho ya en 2 ocasiones y la tercera es con el caso de Moner. Profesor, pero no se desprende aquí, se tardó en expedir un emplazamiento del secretario. ¿Qué dice la regla? ¿Qué dice Moner? No se olviden, en caso de duda, mira, no importa cuando lo haya firmado, yo sé, se va a entender siempre que los 120 días van a empezar a correr, la fecha clave es la fecha en que se radicó la demanda. Es decir, el demandante presenta la demanda, interrumpió el plazo, pero desde ahí, tan pronto entrego la demanda del emplazamiento, tengo 120 días, es decir, 4 meses, para cualquiera de esas personas proceder a hacer ese contacto físico. ¿Duda con esto en particular? Vamos. Ahora bien, la regla aquí empieza a aclararnos un aspecto. De hecho, aquí la regla lo aclaró. Acuérdense que el Moner fue antes de la regla del 2009. La regla dice, por si acaso se le olvida, el secretario o secretario deberá expedir los emplazamientos el mismo día en que se presenta la demanda. Deberá. Pero si no lo hace, siempre se va a entender que los 120 días empiezan a correr de ahí. Y ustedes dirán, profesor, pero ahí no hay problema, son 4 meses, eso se puede hacer contacto físico a las personas. Acaba de la compañía de decirnos, ¿y qué pasa si yo no conozco el verdadero nombre? ¿O qué pasa si es un demandado porque no sabemos su paradero? Hay casos y hay casos. Y la regla lo que contempla es, pues para eso, agote esta alternativa, pero hay unos casos particulares, porque no hay excusa, porque para eso está el emplazamiento por edicto. El emplazamiento por edicto aplica lo mismo. Tiene 120 días, si el tribunal lo autorizó, para usted proceder a publicar esos edictos. Y eso no es el tribunal el que paga eso. El tribunal lo que hace es, me pidió edicto, lo aprobé, y usted es el que se tiene que encargar entonces de hacer los arreglos y buscar el periódico donde se va a publicar ese edicto. Así que el plazo es un plazo de 4 meses. Ahí lo que nos está diciendo después es que si el secretario o secretario no los expide el mismo día, el tiempo que demore será el mismo tiempo adicional que los tribunales otorgarán para diligenciar los emplazamientos una vez la parte demandante haya presentado de forma oportuna una solicitud de prórroga. ¿Qué quiere decir eso? ¿Puede prorrogarse el plazo de los 120 días? Sí, tiene que tener justa causa, pero esa regla habló. Antes, pues, usted pedía la prórroga, justa causa, y le daba un nuevo plazo. Esta regla ha limitado eso, para evitar, obviamente, que los procedimientos se dilaten. Esta regla está diciendo que primero tiene que pedir justa causa. Y segundo, que si usted convenció al tribunal, el plazo de la prórroga va a estar limitado al plazo en que el tribunal se tardó entre la presentación y haber expedido esos emplazamientos.
emplazamiento. Así que si el tribunal te presentó la demanda y se tardó 10 días en pedir un emplazamiento y usted pide una prórroga deme 120 días más, el tribunal está obligado, sí, le va a dar la prórroga, pero por 10 días. Eso es lo que está diciendo ahí. Así que eso es un cambio bien fundamental. El Tribunal Supremo no se ha expresado sobre eso. Esto está cuare si el tribunal se va a aferrar a esa interpretación literal que dice la regla. Hay abogados que entienden de que el tribunal, a pesar de que dice eso, va a depender de las circunstancias en particular que se le esté planteando en el caso. Pero aquí lo que nos está diciendo es que si un tribunal concede la prórroga, va a estar limitado ciertamente al plazo en que se demoró en expedir los desplazamientos. ¿Con que el edicto se publica una sola vez en el periódico suficiente o debe publicarse varias Eso veces? lo vamos a estar tocando más adelante, pero con una vez suficiente. Pero estoy acá todavía, en la historia del desplazamiento personal, y esto que es bien importante, pues lo estoy aquí poniendo. Así que sí, puede haber una prórroga, pero la regla establece que está limitada a ese plazo en la demora en particular. Aquí entonces lo otro que nos dice es cuál es el efecto de que usted tenía 120 días o el plazo que le hayan prorrogado y aún así usted no diligenció los desplazamientos. Pues yo le llamo a esto a la primera sin perjuicio. Digo, esto usted se aprende las cosas como usted quiera. La primera es que se va a desestimar, pero no con perjuicio, sin perjuicio. Es decir, si usted plantea una razón de peso, el tribunal podría darle otra oportunidad para diligenciar el desplazamiento. Pero si es por segunda vez, ahí está diciendo que la desestimación será con perjuicio. De manera que, señores, la regla creo que está hablando claramente. Y los tribunales están siendo bien estrictos en esto. Es decir, que si usted tenía 120 días y no pidió prórroga, y pasaron los 120 días y se quedó callado, pues la otra parte va a solicitar desestimación del pleito. El tribunal, en esa instancia en particular, sí lo va a desestimar, pero sin perjuicio de que ustedes lo pongan en posición para hacer justicia a las partes. Pero si es subsiguientemente, pues ya ahí va a ser con perjuicio. Esto es lo que quiere decir con perjuicio, no sé si ya yo lo había discutido, es que esa adjudicación, como si hubiese dicho el pleito, es cosa juzgada. Si pasan los plazos apelativos, usted puede ir de esa determinación y es final y firme, usted no puede volver a relitigar ese pleito. Así que con perjuicio y sin perjuicio es bien importante, si no lo habíamos explicado, entenderlo. Cuando hablamos sin perjuicio, es que no hay una adjudicación en los méritos y sobre causa justificada usted puede reabrir el pleito o puede relitigar el pleito. Pero cuando hablamos con perjuicio, es una adjudicación en los méritos que constituye cosa juzgada. Así que aunque ahí no lo está diciendo, es bien importante que usted entienda qué quiere decir sin perjuicio, pero si es por segunda vez en adelante, pues ¿qué quiere decir con perjuicio? ¿Sí? Respecto a la solicitud de prórroga, que tiene que ser con justa causa, la justa causa sería probar que el tribunal se tardó en expedir la cantidad de días. La justa causa es, utiliza ese término porque ese es el término genérico que utiliza la regla 68.2, que es la regla que te dice, en todo término que no sea jurisdiccional, puedo yo solicitar extensiones. Y la regla dice sí, siempre y cuando ponga exposición y ponga una justa causa. Ahora, ¿qué quiere decir justa causa? Eso es cada caso. Por ejemplo, lo que ella menciona es una, y es lo que le estaba indicando. Hay excusa, tú tienes tanto tiempo y si no puedes, pido el edicto. ¿Qué es lo que hace? Pero cuando tú pediste el edicto, te dan un nuevo plazo o lo que fuera, pues cúmplelo. Si todavía tú no has podido descubrir y no has podido hacer nada, pues en ese sentido en particular, pues los abogados hacen que siguen pidiendo, pero va a haber un final. Y tú vas a decir, mira, te di suficiente tiempo, si el pleito puede seguir contra otros, sí, pero este hay que sacarlo del pleito. Pero puede ser razón mayor, a lo mejor estaba por vencerlo y la persona tuvo un accidente, el plazador, o se fue la luz, o circunstancias. O sea, hay que ir caso a caso en esos casos. El juez va a determinar si es justa causa o no. Pero lo importante es que la regla en la regla no te dice específicamente es esto, esto y esto. Ya habla del concepto y se va temperando a las razones que sean. Ustedes tienen un caso ahora mismo, que fue el caso del municipio de Carolina, donde en ese caso nunca contra el alcalde, ¿verdad? Radicaron la demanda original, pasaron 9 meses, enmienda la demanda y parece que se le prendió la luz, ¿verdad? Nos hemos diligenciado y plantearon que es justa causa porque él tenía que saberlo, porque estaba demandado el municipio y los abogados del municipio sabían. Y aún así el tribunal dijo, no, eso no es justa causa.
causa, pero el pleno dijo ahí que no es justa causa. O sea que las reglas no te amarran, lo dejan obviamente a la interpretación. Bueno, ¿alguna otra duda con respecto? Fíjate, estamos entrando, señores, en aspectos técnicos que yo lo que invito, por eso es que uno los asigna antes, y tienen textos, tienen dos textos ahí, o sea, cojan uno y el otro, la discusión en clase, pero retomen y examinen. Además que los casos pues les ayuden en eso. Bueno, pasamos a la regla, ¿sí? Yo lo que no entendí fue lo de sin perjuicio y con perjuicio. Sí, son adjudicaciones que hace el tribunal, pero tienen dos efectos distintos. Vamos a ver por sin perjuicio, todavía el caso está vivo. Si das unos fundamentos, lo puedes reabrir. Pero cuando es con perjuicio, eso es en los méritos. Lo único que te cabe es apelarlo. Una vez sea final y firme, es cosa juzgada. Es una adjudicación en los méritos que ha hecho el tribunal. Tiene una consecuencia fatal. Tú no puedes revivir ese pleito. Y eso es a favor del demandado. Bueno, en ese caso en particular, al haberse desestimado, le favorece al demandado. Bueno, la próxima regla es la 4.4. Ahí le habla del requisito del diligenciamiento, cómo se debe de hacer. Recuerda que yo dije que hay 4 etapas. Expedición, 4.1. Le dije también el diligenciamiento y la constancia. Aquí tenemos esos dos. Bueno, en ese primer párrafo. El emplazamiento y la demanda se diligenciarán conjuntamente. Es decir, esa es la forma de la entrega a la mano. ¿Cuál es el emplazamiento personal? La definición. Es el contacto físico. Lo que pasa es que usted utiliza a un alguacil o utiliza un arterero que es una persona, pero es el demandante y el tribunal. Porque usted, en ese momento esas personas son funcionarios del tribunal que van a hacer esa labor. Pero tienen que entregar las dos cosas. O sea que el diligenciamiento tiene que ser en la entrega a la mano de las dos cosas. Dice ahí nomás, al entregar la copia de la demanda del desplazamiento, ya sea mediante entrega física a la persona demandada o haciéndola accesible e inmediata presencia. Es decir, las reglas permiten, no hay excusa, usted hizo contacto, sabe que es Charceno, y Charceno dice, yo no voy a recibir eso, y está toda la clase ahí, pues me lo dejo ahí, bueno, usted lo tiene, yo cumplí con hacer eso. Y ustedes vieron, siguieron bien a la parte del torso, parece que es el último encasillado. Dice que ahí en ese encasillado marcará que en ese caso pues, fue mediante, lo dejé accesible a él y explicar. Rehusó recibir el emplazamiento, yo lo hago constar. De manera que si hubiese algún conflicto, se va a citar por el tribunal a ese emplazador. Eso como cualquier vista. El emplazador va a decir, si yo marqué eso porque yo llegué allí, no lo quiso recibir, y entonces pues yo le dejé además del emplazamiento, pero yo hice contacto con él. De manera que en ese caso el tribunal determinará si le cree o no le cree y lo que adjudicará. Así que es bien importante lo que me está diciendo, el contacto físico en inmediata presencia. Y ahí viene entonces lo que se llama la constancia. La persona que lo diligencie, alguacil o la persona particular, hará constar al dorso de la copia del emplazamiento sobre su firma. Vaya al dorso en el anejo que tiene Hernández Colón o en el que yo le enseñé. Sobre su firma la fecha, el lugar, el modo de la entrega y el nombre de la persona a quien se hizo la entrega. De manera que ahí que lo que nos está diciendo, si vamos al documento, ustedes van a ver el dorso. Porque es bueno verlo directamente. Ahí tienen el dorso. Fíjense ese que es el documento que utilizan los abogados y es el que tiene el tribunal. Ahí le habla, como hay dos personas que pueden diligenciar, tienen en los apartados correspondientes lo ubicado para esas dos personas. La parte de arriba lo que habla es certificado de diligencia por el alguacil. Y ese alguacil pondrá y llenará todos esos nombres. Y ahí entonces dirá cómo hizo esa entrega. Fíjense la primera. Mediante entrega personal a la parte demandada en la siguiente dirección física. Y ahí pondrá esa información que aparece ahí. 2. Accesible e inmediata presencia de la parte demandada en la siguiente dirección física. Y pondrá la dirección física y alguna constancia. 3. Dejando copia de los documentos a un agente autorizado, estos son los casos de que llegue y le indique, no, él no está, pero esta es la persona autorizada. Y 4, porque esa es la última alternativa, no se pudo diligenciar el emplazamiento personalmente debido a que. Y en ese caso, pues, lo más probable es que se va a tener que pedir el emplazamiento. Pero el emplazador entrega la mano
y él va a llenar al bolso eso y se lo entregará al abogado, que a su vez lo llevará a los autos del tribunal. Más abajo aparece, si no es un alguacil, pues entonces por persona particular. Y ya tiene la misma información, pero hay algo distinto que ¿qué diferencia hay entre el emplazamiento y la constancia de un alguacil a una persona particular? Pues el costo está disponible. El alguacil es un precio, otro, pero hay algo bien sustancial ahí. Y hay una razón de ser. Y es porque eso lo requieren las reglas. Vamos a ver ahorita cuando veamos la prueba. ¿No lo ven? Mientras el alguacil no tiene que juramentar, sino meramente firmar. Cuando es una persona particular, no tan solo tiene que cumplir con todo, pero tiene que juramentar esa constancia o en la secretaría del tribunal o ante un notario. ¿Por qué? Porque el alguacil o alguacila es un funcionario del tribunal, el cual, pues obviamente como funcionario oficial, se le da la creencia, como si fuera un juez o cualquier persona. Pero a la persona particular, a pesar de que está poniendo la misma información, se le requiere juramentar, exponer bajo juramento. Así que es bien importante eso, pero eso lo vamos a ver ahorita porque eso tiene que ver con la prueba. La prueba, cuando vemos de la prueba, lo establece la regla, que el alguacil certificará. La persona particular juramentará esa constancia, esa prueba. De manera de que lo que ha hecho el documento es atemperar el documento a lo que establecen las reglas. Pero es bien importante saber esa diferencia. Ustedes dirán, profesor, en la práctica, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se hace eso? Bueno, en la práctica ya todo el mundo sabe, ustedes lo sabrán cuando estén. Pero fundamentalmente los abogados lo que hacen es diligenciarte el emplazamiento. Vete a la secretaría, porque no cuesta nada. Y de hecho, los mismos emplazadores ya lo saben. Antes de ir al abogado, ya hice contacto, la diligencié, entonces van a la secretaría y allí, como tienen que entregar el original para los autos, el funcionario de la secretaría, que está facultado para eso, le va a juramentar esa constancia y dejar allí la prueba de ese emplazamiento. Y le llevará, obviamente, la copia al abogado, que tiene importancia por el tercer efecto que le dije del emplazamiento. Ya el abogado sabe, quedó debidamente emplazado, cumplimos los 120 días. Y aquí se separaron los otros niños porque ahí ya corren los plazos para contestar la demanda. Si no la contesta, moción de rebeldía. De manera que es bien importante, señores, para reconocer ese aspecto en particular. La importancia de esa constancia es que ya desde esa fecha que dice ahí que se emplazó, esa es la fecha que se va a seguir, que ahí empieza el cómputo para contestar la demanda, radical, lo que ustedes saben. La moción de traslado es desde el momento, no que se expidió, sino desde el momento en que se le entregó que la demanda y el emplazamiento. ¿Y dónde yo voy a saber que se entregó la demanda y el emplazamiento? Al dorso. Por eso me tomé el tiempo de decirle, yo sé que la regla te lo ve así, pero ¿dónde usted lo ve? Pues yo, que soy el que se presenta un demandado, llego, voy a ver la demanda, pero voy a ver el emplazamiento y voy a ver, espérate, tenemos, mira, tú llegaste aquí, ya pasaron 20 días, lo que tengo son 10 días para contestar esta demanda, porque a veces no te lo llevan en el mismo día. Vamos a ver qué mociones usted tiene para eso que está la prórroga, pero ahí es la fecha, tiene que estar bien pendiente de la fecha para contestar la demanda, y eso pues lo encuentra. ¿Sí? Y si la persona que va a ser emplazada se pone agresiva con el emplazador, el emplazador puede irse y solicitar emplazarlo por edicto. Bueno, pues acuérdate, tiene las 4 opciones. Ahí yo lo que haría es, como antes no tenía, las reglas no contemplaban el dejar en un lugar accesible. Nosotros lo dejamos en un lugar accesible. De hecho, cuando usted se lo deja en un lugar accesible, siempre va a ser que la persona